Y vamos a tocar un tema al cual vuelvo una y otra vez en los últimos años, porque he ido descubriendo la gloriosa importancia de la civilización griega, el momento culminante de la civilización griega en los siglos 5, 4, 3 también podríamos decir, antes de Cristo, porque es el lugar y el momento en que la humanidad en su conjunto entra en una revolución bastante silenciosa y mínima, quizás en ese momento una revolución celebrada por un puñado de personas, no es un proceso masivo, una revolución mental, el descubrimiento, podríamos darle este nombre, de la razón. La razón, esto es, la idea absolutamente revolucionaria de que el mundo se puede entender con la observación y el procesamiento racional de esa observación. Obviamente que la observación está siempre presente en la historia humana. Las mentalidades, de lo que se llama en la antropología el pensamiento mágico primitivo, el pensamiento religioso, todo está basado en experiencias humanas, por supuesto, cosas que nos pasan, que vemos con los ojos, que escuchamos con los oídos, que nos tocan la carne. Y en ese sentido, llamémoslo observación, si ustedes quieren, aunque en realidad la observación es una experiencia dirigida y controlada. El punto es qué se hace con esas experiencias que nos llegan del mundo. El hombre primitivo ve el rayo o un incendio o cualquier fuerza de la naturaleza y tratando de discriminar su origen, la única cosa que se le ocurre es que asumir que esos fenómenos son el resultado de lo mismo que le pasa a él, el resultado de una voluntad. Él siente y experimenta directamente que lo que él hace es el resultado de su voluntad. Quiere ir para allá y para allá camina y mueve su cuerpo. Quiere tomar algo con la mano y va y mueve la mano y toma algo. Entonces asume que tras estas cosas que ve a su alrededor hay también una voluntad, llamémoslo dioses del rayo, dioses del mar, dioses de esto, dioses de todo orden de cosas. Hay entidades con voluntad que empujan el mundo. Y durante milenios, esa manera natural, llamémosla natural, que era la primera que se le vino a la cabeza, fue la imperante. Se refinó un poco cuando algunos empezaron a tratar de categorizar, este es el dios de tal cosa y se llama así, y yo me puedo comunicar con él y pedirle favores haciendo estos gestos, estas invocaciones, y luego se perfecciona aún más y aparece incluso en última instancia el monoteísmo, la idea de que detrás de esto hay no solo un montón de dioses, sino que hay un dios pero que también es una entidad con voluntad, que es la que hace que las cosas ocurran. Entonces, cuando llega un momento en que unos personajes aparecen y dicen la esencia del mundo es tal y tal otro fenómeno natural, independientemente que se equivoquen, y vamos a ir a eso, independientemente que su visión sea ingenua, y que algunos digan la naturaleza de todo, en la esencia de todas las cosas está el fuego, y otros dicen en la esencia de todo está el aire. Ustedes dirán, eso por supuesto no es así. Claro que no, pero es la postura de buscar en la misma naturaleza las causas de los fenómenos de la naturaleza, es una revolución. Los filósofos que primero entraron en esta onda son griegos y son llamados los presocráticos, porque, por razón obvia, porque desarrollaron su visión del mundo antes de Sócrates. Sócrates, que es un filósofo de más o menos del siglo V, ¿no? Mediados finales del siglo V. Y lo que interesaba a los presocráticos es la naturaleza y el principio de las cosas. En cierto sentido, la filosofía nace con una vocación naturalista, después empieza a desarrollarse por otras vías. Llega un momento incluso en que uno de los grandes filósofos griegos, uno de los clásicos griegos como es Platón, desconfía de la realidad, de la observación empírica completamente, pensaba que era engañosa.
Los presocráticos, en cambio, eran en este sentido bastante directos, iban a la realidad y tenían sus distintas visiones, que son ingenuas, pero que señalan este viraje fundamental. Ya no se trata de dioses, sino que se trata de fenómenos naturales. Ellos, en primer lugar, tenían este concepto de naturaleza. Es una cosa nueva. ¿Y qué era la naturaleza? Bueno, todas las cosas que estaban alrededor nuestro, todo lo que poblaba el mundo, las cosas directas o indirectas, las estrellas, el sol, el pasto, los animales, nosotros mismos, todo. Y ¿cómo existía eso? ¿Por qué existía? ¿Cómo se regulaba eso? Y ahí vienen las distintas teorías. O sea, ¿cuál es la naturaleza de las cosas? ¿Cuál es la ley que rige las cosas? ¿Cuál es el principio originario de la materia? Los presocráticos que conocemos, vamos a ver algunos. Tales de Mileto. Este hombre es del siglo VI antes de Cristo. Como los demás, Mileto estaba una ciudad griega que estaba ubicada en la zona del Asia Menor y fue considerado uno de los 7 sabios de Grecia, porque una vez predijo un eclipse y era un hombre de negocios, ¿no? Vean usted, fíjese que comerciaba con aceituna. ¿Quién le diría a usted? Y también los filósofos tienen que comer. Pero era un hombre con conocimientos matemáticos, un hombre que hizo una serie de gracias con las matemáticas y consideró que el primer principio de todo era el agua. ¿Y por qué? Bueno, porque no hay nada que no pueda vivir sin agua, porque las semillas de las cosas son húmedas, porque el agua se transforma en distintas formas, de sólido, gaseoso, por un montón de cosas. Tenemos Anaximandro, otro de estos filósofos del siglo VI a.C., también de la zona del Asia Menor, de las ciudades del Asia Menor, que como ustedes saben, son de esas ciudades que se fundaron cuando la civilización griega, el mundo griego empezó a tener problemas poblacionales, mucho antes del siglo VI, y se iban grupos completos de población a fundar ciudades en aquellas partes del mundo del Mediterráneo, de las riberas del Mediterráneo, que todavía estaban relativamente disponibles, y en algunos casos incluso echaban a los habitantes originarios, pero iban fundando ciudades. ¿Hasta qué punto eso fue importante? Ya lo vamos a ver Anaximandro es otro de estos personajes, también es de Mileto, y dice que el principio material de las cosas es, aquí voy a usar una palabra griega, apeiron, que significa lo indeterminado, lo que no tiene definición. En fin. Es el primero en que habló de los opuestos, que sería un concepto tan importante muchos siglos después en la dialéctica hegeliana. Creía en la existencia de mundos innumerables. Eso también es una novedad. Después tenemos otro filósofo de ese periodo, también del siglo VI, también de Mileto, Anaxímenes. Para él el principio básico de la naturaleza era el aire, que era el aliento del mundo, decía. Al igual que nuestra alma, decía, que es aire, nos gobierna igualmente el soplo y el aire envuelve en todo el mundo. Bueno, hay un montón de otros. Bueno, tenemos a Heráclito de Éfeso. Heráclito es el filósofo que expresa que todo es movimiento en el ser de las cosas. Y en eso le dio medio a medio en una verdad que todos tenemos ahora asimilada como una cuestión casi ya inconsciente, que el ser de las cosas está en permanente transformación, que no hay nada estático, incluso lo que parece más estático, una piedra botada en un desierto, está sufriendo procesos dinámicos internos químicos que solo que no los vemos. No hay nada que esté en estado de inmovilidad o de reposo absoluto. Todo se está cambiando, se está transformando, se está desintegrando, se está oxidando, se está pasando de una cosa a otra, de un estado a otro. Y estos filósofos, que pueden parecer muy ingenuos por tratando de reducir todo a un principio de aire, agua, lo que sea, son sin embargo personas fundamentales
en la historia del pensamiento humano, porque señalan este cambio, dejar de creer en que las cosas son simplemente resultados, y es un pensamiento muy cómodo, decir, bueno, esto pasa porque hay una voluntad detrás, hay un Dios que se dedica a los rayos y hay otro Dios que el del viento, y así, poblando el universo de dioses, o sea, dándole voluntad, una voluntad entendida como una voluntad humana, una voluntad con objetivos humanos, al ser. Ahora, lo curioso, y esto aquí hago una derivada, muchos siglos después, en el siglo XVIII nace y en el siglo XIX muere un filósofo alemán al cual yo tengo en alta estima, que es Arthur Schopenhauer, y ustedes me lo habrán oído mencionar más de una vez. Arthur Schopenhauer escribió una obra que nadie le dio pelota en su época, una obra básica, su obra básica, que se llama Die Welt, el mundo, como voluntad, y Vorstellung, representación, el mundo como voluntad y representación. Fíjense que ahí aparece la palabra voluntad. Pero en el concepto de Schopenhauer no tiene que ver con dioses específicos que tienen una agenda, el Dios que tira los rayos, el Dios que castiga, el Dios que perdona, el Dios que hace favores, el Dios que uno puede invocar, el Dios persona, llamémoslo así, ya sea multiplicado por millones de dioses pequeñitos, dedicados a miles de cosas, o a esta concepción que luego se desarrolla monoteísta del Dios único, que todavía es la imperante en todas las religiones que yo conozco, por lo menos, son todas monoteístas. En todas estas religiones monoteístas, Dios es persona, es decir, hay una inteligencia, hay una voluntad, hay un propósito. En el concepto de Schopenhauer no existe eso. La voluntad que se refiere a él es una, ¿cómo decirlo? Es una fuerza anónima, sin personalidad, sin inteligencia, es un puro anhelar de todo lo que existe. Las cosas no pueden estar en reposo y se mueven hacia alguna parte. Se mueven para expandirse, para crecer, y que se manifiesta en la visión de Schopenhauer desde el afán por reproducirse o por conservar y por alimentarse de los animales, de las plantas, de toda criatura viviente, un afán tremendo por seguir viviendo, ojalá eternamente, por propagarse, por imponer su existencia a otras existencias. Cuando un animal caza a otro, está imponiendo su derecho, su existencia a la existencia de otro, a la cual destruye. Y esa voluntad está en los seres humanos, que quieren más y más, y cuando ya no se trata de necesidades materiales, entonces quieren fama, éxito, quieren ser como dioses. Esa voluntad también la ve Schopenhauer funcionando incluso en la materia inorgánica, en la fuerza de gravedad, en todo lo que lleva las cosas a moverse hacia un determinado punto, que no permite nunca que haya reposo. Y de ahí, de esa raíz, llamémosla metafísica, nace esta concepción pesimista de Schopenhauer, porque ve el mundo como este permanente choque de la voluntad contra sí misma, porque la voluntad es una sola, el universo es uno solo. Esta voluntad se manifiesta en millones de expresiones, trillones, cuatrillones de expresiones en el mundo animal. A su vez, el mundo animal multiplicado por todos los distintos animales que luchan unos con otros. Entonces él ve y concibe esta voluntad como un ser, por así decirlo, que se destruye a sí mismo, que se come a sí mismo, que se muerde a sí mismo. Entonces, con bastante razón, ya sea que uno acepte lo de la voluntad o no, ve el mundo, la vida, como una eterna y perpetua lucha. Y en eso Schopenhauer se acercó y se acerca a muchas otras filosofías y posturas, incluso religiosas, que ven efectivamente este mundo como un lugar donde no reina el descanso, sino que reina todo lo contrario, la lucha, la escasez, el dolor. Vean ustedes el mito cristiano de la expulsión de Adán y Eva del paraíso. En el paraíso están viviendo felices sin ningún problema y salen al mundo y son echados para ganarse la vida con el sudor de su frente. Eso ya es doloroso. Y el sudor de la frente es también la sangre de los otros. Y ve entonces el mundo como un lugar de combate permanente, y por eso, acercándose a filosofía o cosmologías hindúes, Schopenhauer es un hombre que propone la aniquilación de la voluntad.
y de hecho dice que en los pocos momentos felices que tenemos los seres humanos en esta vida, es cuando por muy pocos momentos nos olvidamos de la voluntad y nos dedicamos a la contemplación pura. El concepto esto de la voluntad lo ocupó Schopenhauer en un sentido bastante distinto. Eso fue una digresión, porque el punto que quiero hacer es volver a este siglo VI, V, que inaugura en la historia de la humanidad, que se arrastraba viendo el mundo como un lugar poblado por dioses caprichosos, que capaces de traer la sequía o las inundaciones, el rayo, el trueno, las tormentas, los incendios y todo, y luego por unos dioses superiores, más o menos tiránicos, ¿no es cierto?, castigadores, siempre amenazando a los que no se comportan bien, con una casta de clérigos bastante explotadora por lo demás, pues se llevan buena parte de las cosechas. Bueno, todo eso aparece en estos caballeros, en Grecia, en estas ciudades minúsculas, en unas ciudades en miniatura. Y dicen, bueno, no. Aquí lo que funciona es la razón. Y a partir de ahí, estimados amigos, se podría decir, esas lejanísimas semillas de los Anaximandros y los Anaxímenes y los Heráclitos, estas semillas del siglo VI a.C. se convertirían en la gran filosofía griega, clásica. Estamos hablando aquí Platón, Sócrates, Aristóteles y todos los que vinieron después, Epicuro, Zenón, qué sé yo, un montón de... Y sobre todo, y después en el mundo romano también, esto ustedes saben, los romanos bebieron de la cultura griega. Ellos dominaron Grecia política y militarmente, pero a Grecia los dominó a ellos culturalmente. Ellos lo reconocían. Vienen los Cicerón, los Séneca. Bueno, todo un mundo de pensadores que usan la razón. No necesariamente son ateos, pero van arrinconando a Dios a un papel, por así decirlo, como el relojero que arma un reloj, lo echa a andar y luego se retira y lo deja andando solo. Y uno no arregla el reloj llamando al reloj, digamos, acordándose quién lo fabricó, sino que uno tiene que examinarlo por su cuenta. La invención de la razón y de todo lo que eso trae consigo, de observar el mundo, desarrollar teorías, desarrollar tecnología, eventualmente desarrollar una actitud de menos pavor, porque un mundo lleno de dioses caprichosos es un mundo pavoroso, ¿no? Un mundo que uno no sabe en qué momento se va a enojar el dios de las lluvias o el dios de la sequía. Sustituir también a este dios tiránico, estos dioses castigadores, llenos de normas, que si uno no cumple esto, digamos, se va al infierno, o tienen derecho los creyentes a cortarle la cabeza. Todo este tipo de cosas que uno ve hasta el día de hoy en el extremismo islámico. Toda esa visión pavorosamente retrógrada del mundo. Bueno, esas semillas sembradas en el siglo VI a.C. están en el principio lo que ahora podríamos llamar, con todas las, si ustedes quieren, vaguedades que se les ocurra, la civilización occidental y todo lo que esta civilización significó para la historia humana. Aunque ahora está de moda, por supuesto, en la gente que se autocalifica de progresista, relativizar mucho esta civilización y tratar incluso de ningunearla, y que explotaron el mundo y el valor de lo multicultural y las etnias primitivas y las culturas originarias y la cacha de la espada. Pero dejémonos de payasá. En la cultura humana, entendiendo la humanidad con su conjunto, las grandes glorias de la historia humana, si es que alguna vez hace el arqueo, van a ser en un grado muy preponderante las glorias de la ciencia, las glorias de las artes, y gran parte de esas glorias fueron creadas en el mundo occidental por herencia y por la inspiración, si ustedes quieren, de una forma de pensamiento racional que se originó en Grecia. En otras regiones del mundo eso no funcionó. Y esto no es un tema de razas, quiero dejar claro para que no me acusen de racista. Este es un tema de culturas. Lo que pasó en Grecia, a diferencia de lo que pasaba, por ejemplo, en Persia, es que en Grecia no había una máquina política enorme, un imperio sostenido por lo menos parcialmente en la fuerza militar, pero también parcialmente en una teocracia, por así decirlo, en una teoría del universo, con un dios justificador y legitimador del imperio y de la explotación y de sacarle todo a los campesinos. En ese mundo no había libertad, y el pensamiento y la razón solamente surge y se desarrolla en libertad. Estas ciudades griegas eran libres,
ninguna de ellas nunca tuvo la capacidad para imponerle su férula a los demás. Y eso en cierto sentido marcó la historia griega clásica. Nunca pudieron formar una entidad política capaz de enfrentar las grandes entidades que llegarían después, los reinos helenísticos, para qué hablar de Roma. Pasaban en lucha unos con otros. Y dentro de las ciudades pasaban en lucha unos con otros los distintos segmentos sociales. Y esto era bastante agónico para la historia griega y muy destructivo. Pero tuvo este lado de que hizo posible que surgieran los Platón, los Aristóteles, los grandes dramaturgos. Todo eso emergió en el clima de libertad que existe por default cuando no hay ningún poder superior que le ponga la pata encima a los demás. Y en Oriente sí existía esa situación. Y por eso estas culturas, si ustedes ven la historia, por ejemplo, de China, es impresionante. En China, muchas de las llamadas invenciones del mundo moderno se idearon en China. La brújula, la pólvora, ustedes saben eso. Y muchas más. ¿Por qué no fue China entonces la que conquistó el mundo en el siglo XIX, y XVIII y XIX? ¿Por qué fue Inglaterra? Europa. Porque en China existía un sistema político que ocupaba toda China, que era opresivo, que era universal, y que podía determinar hasta dónde se podía llegar y hasta dónde no. Un sistema como ese lo que le interesa es la estabilidad, la fijeza, de tenerlo todo, congelarlo todo, no el progreso. Y por eso incluso hay anécdotas como esta flota, la flota creada por los chinos a principios del siglo XV, una flota con barcos que eran tecnológicamente superiores a las carabelas que se estaban inventando en Occidente, esas carabelas, barquitos chiquititos que llegaron y descubrieron América. ¿Y qué hicieron en un momento dado? Se dieron una vuelta con esta flota, creo que un par de años, los chinos, y luego alguien decretó, un emperador, de que no valía la pena tener esa flota y la quemaron. Porque China no tenía necesidad de darse vueltas por el mundo. En el fondo estaban diciendo, nuestro sistema político, donde nosotros somos el emperador, donde nosotros disfrutamos de todas las riquezas, aquí se concentra toda la flor y nata de lo que produce China. Nosotros no nos interesan toparnos con novedades y hacer cosas nuevas, nos interesa que esto siga para siempre igual, así que quemen la flota. Y lo mismo sucedía con otras invenciones. Y lo mismo sucede en todo sistema donde no hay libertad. Las cosas se congelan, se paran. Entonces, fíjense ustedes, lo que hizo posible la libertad griega, lo que hizo posible en el fondo la geografía griega, que no permitía el desarrollo de grandes entidades políticas. Las ciudades estaban limitadas al pequeño espacio que tenían para agricultura, defenderse de otros que también les querían quitar ese espacio, y en eso se pasaban la vida. Y afortunadamente hicieron posible en ese clima de libertad, impuesto por la naturaleza, impuesto por las circunstancias políticas, pudieron aparecer los Platón, los Aristóteles, los Anaximandro y todas estas personas, porque no había ninguna clase religiosa, no había ningún sistema político y religioso que les pusiera la pata encima y les dijera, como le hizo a la Iglesia Católica con Galileo, no señor, no es verdad que la Tierra gira alrededor del Sol, porque eso no lo dice nuestros documentos sagrados. Así que usted se queda arrestado de por vida, como pasó con Galileo en su casa, arresto domiciliario. Eso es lo que pasa, pues. Eso es lo que pasa cuando hay un gran poder político, ideológico, dominando un gran área social. Y parte importante de las demoras para el progreso que se empezaron a producir en la Edad Media tienen que ver, lamentablemente, con el predominio ideológico de la Iglesia. Y los espacios de libertad, que aún así existieron en la Europa medieval y después, fue gracias a que no había ninguna entidad política que dominara completamente a las demás. El Imperio Carlomagno, ustedes saben, se deshizo a la muerte de Carlomagno. Después habían distintas entidades en lucha perpetua unos con otros, y en ese clima, a pesar del peso enorme de la Iglesia, de la cristiandad, quedaron espacios de libertad en que se resguardó el oxígeno suficiente para el desarrollo, para que siguiera, a pesar de todo, desarrollándose la ciencia y las artes, aunque muy ahogada por la presencia de la cristiandad. Los grandes sistemas políticos necesitan la legitimación, y esa legitimación no la puede dar algo que muta. Tiene que ser una teoría, o una doctrina, una religión, una concepción del mundo estable. Es lo que sucedió en la Unión Soviética. La Unión Soviética, como ustedes saben, terminó por derrumbarse, y el propio Gorbachev daba las razones cuando trataba de legitimar la perestroika y la glasnost, que
Que bueno, en un mundo donde, por ejemplo, como ocurrió en la Unión Soviética, las teorías científicas eran catalogadas de buenas o malas según quién las había desarrollado. Y se hablaba, aunque a ustedes les parezca increíble, de ciencia burguesa, como que hubieran varias ciencias, la ciencia proletaria, la ciencia revolucionaria y la ciencia burguesa. En un mundo así, obviamente que se tenían que quedar atrás, pues, y se quedaron atrás. Y a pesar de que, por razones prácticas y de supervivencia, en la Unión Soviética se desarrollaron algunas tecnologías, la tecnología espacial y la tecnología militar, siempre fueron detrás del Occidente, y hasta el día de hoy, siempre están detrás de Occidente, porque nunca ha imperado realmente y a fondo la libertad. Siempre hay alguna razón para andarse con pies de plomo en esas secciones del mundo. Y lo mismo vale para otras regiones, donde cuando llega a haber un avance en la ciencia y del pensamiento, es por el capricho momentáneo o por situaciones momentáneas de los gobernantes. Pero esa ventanita se puede cerrar rápidamente. Pasó justamente cuando se derrumbó la Unión Soviética, hubieron unos pocos años de apertura, y ya se cerraron ya hace rato con Putin y sus camaradas. Y hice una especie de alabanza a la civilización occidental a partir de cómo se desarrolló en este lugar del tiempo y de la historia y del espacio en la historia humana. Se desarrolló esto, así como en otros lugares se desarrollaron otras cosas. En Oriente, en lo que ahora es Irak, Irán, se desarrollaron las primeras civilizaciones, como ustedes saben, la civilización sumeria, los babilonios, después vinieron los imperios persas, estaban los medos antes. Y ellos desarrollaron también sus cosas. Ellos desarrollaron, la astronomía nace en Sumeria. Ellos tenían unas construcciones que eran como unas pirámides truncadas en la punta, que se llaman Sigurat, donde arriba, que formaban una terraza arriba. Si ustedes imaginan una pirámide con 4 lados, una pirámide de 4 lados, y le cortan la punta, ven que queda arriba un cuadrado. Desde esa terraza, que tenían también significaciones religiosas, los clérigos, llamémoslo así, los sacerdotes de los credos sumerios, observaban las estrellas y llegaron a muchas tablas astronómicas que se llama, que es la observación de cuándo y en qué momento del año tal estrella aparece o tal planeta aparece, qué sé yo. ¿Cómo distinguir los planetas de las estrellas? Por el movimiento. Los planetas cambian de lugar visiblemente, las estrellas no. Las estrellas están fijas, no porque no se muevan, sino por la distancia tan grande que los movimientos relativos que tenemos nosotros en respecto a ella y ella respecto a nosotros no son perceptibles. Bueno, toda civilización ha tenido su momento y ha cumplido una misión. Y si ustedes quieren ver, si a ustedes les interesa una visión así de cómo distintas culturas, civilizaciones en un momento dado cumplen una función, una tarea histórica, tienen que leer la filosofía de la historia de Hegel. Ahí aparece eso. No es necesario ser hegeliano para sacar los elementos interesantes que están ahí, que son, yo creo, bastante convincentes, en el sentido de que en un lugar del espacio y del tiempo, un grupo de seres humanos que viven ahí se encuentran en condiciones para desarrollar ciertas técnicas o ciencias o costumbres o cosas que luego se expanden, porque los seres humanos copiamos, imitamos, y esa función se cumple en un determinado lugar, no aparece simultáneamente en todas partes. Y luego que ha cumplido esa misión, se podría decir que esa cultura puede literalmente pasar a la banca sin sueldo, pasar al Museo de la Historia, o puede que renazca y produzca ese grupo humano, pero generalmente no ocurre así. Y nos tocó a nosotros, digo nosotros quizás en forma que no corresponde, pero le tocó a la civilización occidental, por razones también muy específicas, desarrollar lo que ahora podríamos llamar es la cultura universal de la tecnología y la ciencia, y le tocará a otras civilizaciones que van a sustituir la nuestra, la que es nuestra porque nosotros vivimos en medio de ella. Les tocará, a partir de los elementos que creó esta, desarrollar otras cosas, otras visiones del mundo, otras qué sé yo, otras posturas, que no sé cuáles puedan ser, pero seguramente van a ocurrir. Tal vez el día de mañana va a aparecer, a base de los desarrollos que nosotros tenemos ahora y que se produjeron a partir de esos lejanos presocráticos, va a desarrollarse poderes mentales o
o formas de comportamiento que nosotros no podemos ni imaginar. Está bien, así tiene que ocurrir, y es con esta especie de carrera de postas donde alguien toma la señal que se va produciendo y el avance de la humanidad en su conjunto. No corremos todos al mismo tiempo tomados de la mano, sino que esto es una especie de carrera por postas. Está terminando la primera parte de este programa, que está a mi cargo. Estuvimos viendo los presocráticos. Hay mucho más que hablar de estos caballeros, pero lo vamos a dejar para otro día. Vamos a entrar en más detalle. ¿Qué pasó con estos filósofos? Especialmente, ¿qué pasó con el famoso Platón? Que siempre aparece, ¿no? En toda historia filosófica aparece, incluso en las portadas de los libros de filosofía, ese famoso cuadro en que aparece Platón y Aristóteles caminando en una discusión, en una animada discusión, rodeados de otros filósofos que están en distintas posturas, un cuadro famoso.